Muy buenas a todos y a todas. Nuestros nombres son Migna, Carlos y María y en este vídeo presentamos un proyecto educativo bilingüe que hemos diseñado para la asignatura de Políticas Lingüísticas y Legislación Educativa. El proyecto recibe el nombre de AccentNet. Hemos decidido que tenga este nombre porque representa una de las partes más importantes del proyecto. Se trata de un foro o plataforma que puede ser una herramienta muy útil tanto para alumnos como para profesores y auxiliares. Hemos dividido la presentación del proyecto en 8 partes. En la primera explicaremos el porqué y cuáles son las razones que están detrás de la creación de este proyecto. En el punto número 2 hablaremos sobre las características de las zonas y los centros en los que queremos implementarlo. En el punto número 3 hablaremos de las personas implicadas, es decir, de las personas que participan directamente en el proyecto. En el punto número 4 comentaremos los comportamientos en los que pretendemos influir. En el punto número 5 daremos algunos ejemplos de propuestas de actuación para lo que hemos elegido 3 asignaturas diferentes. En el punto número 6 explicaremos los recursos necesarios para la realización del proyecto. En el punto número 7 comentaremos los indicadores de seguimiento que ayudarán a controlar si el proyecto está teniendo éxito y cómo lo están recibiendo las diferentes personas que participan en él. Y en el punto número 8, finalmente, elaboraremos una conclusión del proyecto. En cuanto a la justificación, hemos encontrado 4 razones principales que apoyan la creación de este trabajo. En primer lugar, consideramos que ser competente en un idioma implica conocer sus diferentes acentos. En segundo lugar, en los tan conocidos exámenes oficiales, cada vez más se incluyen en las pruebas diferentes acentos. En tercer lugar, existe una falsa creencia de que el acento americano y británico está por encima del resto de acentos. Y por último, hemos detectado un problema con los auxiliares de conversación y es que estos, en numerosas ocasiones, están desaprovechados. Este proyecto pretende servir de herramienta útil para los centros bilingües de inglés en Andalucía en la etapa de secundaria. Actualmente, nuestra comunidad autónoma cuenta con 1.155 centros bilingües de inglés, según los últimos datos del curso 2022-2023. Este gran volumen de centros quizás se comprenda mejor al tener en cuenta que Andalucía es la comunidad autónoma con mayor población de España. No obstante, es una comunidad monolingüe, donde el inglés se adquiere como segunda lengua en contexto de lengua extranjera y donde el aprendizaje se suele producir en el aula, ya sea a través de la educación pública reglada o de instituciones privadas. En ese sentido, es conveniente destacar que no existe una adquisición natural del inglés, puesto que el contacto con la misma es limitado y por ello se dan situaciones de desconocimiento de los diferentes acentos dentro de una misma lengua, entre otras problemáticas. En cuanto a la contextualización normativa, debemos remitirnos a la Orden del 28 de junio de 2011, la cual regula la educación bilingüe en los centros andaluces. Por otro lado, tenemos que aplicar la orden del 30 de mayo de 2023, en la cual se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de educación secundaria obligatoria en nuestra comunidad. Destacar especialmente la competencia plurilingüe, a la cual atiende nuestro proyecto. Esta se encuentra definida en el Real Decreto 217/2022 del 29 de marzo, donde se establecen las enseñanzas mínimas de la educación secundaria obligatoria a nivel nacional. Dicha competencia hace hincapié en integrar las dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad, con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. Nuestro proyecto gira en torno a este concepto clave.
Las personas implicadas en nuestro proyecto son, en primer lugar, nuestros alumnos y alumnas, como sujetos del aprendizaje de la enseñanza bilingüe. En segundo lugar, son imprescindibles los auxiliares de conversación, los cuales apoyan al profesorado de materias bilingües a través del refuerzo de destrezas orales, de la corrección fonética y gramatical y a través de la elaboración de material didáctico complementario o el acercamiento de la cultura del país en la L2. El profesorado también se encuentra implicado al ser el agente encargado de dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje bilingüe en las aulas. Y por último, las familias, por encontrarse implicadas en la educación de sus hijos y por tanto en este proyecto, al ser objeto de las charlas informativas y una pieza importante en la motivación y apoyo de los alumnos en el proceso de aprendizaje. Ahora, yo voy a hablar un poco sobre qué comportamientos se pretende influir en nuestro proyecto lingüístico. En primer lugar, queremos erradicar la creencia, tanto de los alumnos como los padres, de que existen acentos con mayor estatus. Hoy en día existe una creencia arraigada de que ciertos acentos en inglés tienen un estatus superior, por ejemplo, el acento británico y estadounidense. Este proyecto lingüístico transversal tiene como objetivo principal erradicar esta percepción tanto entre los alumnos como entre los padres en los institutos bilingües de la región, fomentando la aceptación y valoración de la diversidad lingüística. Todos los acentos son válidos y enriquecen la comunicación. En segundo lugar, queremos potenciar la competencia plurilingüe. Muchas veces la enseñanza se centra exclusivamente en el inglés, dejando de lado el desarrollo de habilidades plurilingües que son esenciales en un mundo globalizado. El objetivo de este proyecto también es promover la competencia plurilingüe para que los estudiantes puedan comunicarse eficazmente en diferentes contextos lingüísticos. En tercer lugar, queremos influir a los profesores para que incluyan a los auxiliares de manera efectiva en el aula. A menudo los auxiliares no son utilizados de manera óptima en el aula, desaprovechando su potencial para enriquecer la experiencia de aprendizaje. Nuestra meta es lograr una integración efectiva de los auxiliares para mejorar la calidad de la enseñanza y proporcionar un entorno más enriquecedor y auténtico. En cuanto a las personas destinatarias, la primera pregunta que nos planteamos es ¿a quiénes va dirigida esta propuesta de intervención? Bueno, pues principalmente va dirigida al alumnado, pues se realizan actividades en varias asignaturas, tanto dentro como fuera del aula, en las que ellos y ellas son los principales protagonistas. Por otro lado, también va dirigido a las familias. Se les informará sobre el proyecto y su importancia a través de una jornada informativa al principio del curso. Se repartirá una circular indicando la fecha y hora de la reunión. Las reuniones tendrán lugar en cada centro y estarán divididas por curso, de manera que cada curso tendrá su propia reunión. El día de la reunión, los profesores y profesoras utilizarán una presentación para explicar a los padres y madres en qué consiste el proyecto, por qué se ha decidido llevar a cabo, qué beneficios proporcionará a sus hijos e hijas y cómo deben apoyarlo desde casa. Se les comentará que cualquier ayuda o recurso es bienvenido. Por ejemplo, algún padre o madre conoce a alguien de Australia dispuesto a impartir una charla sobre su país y su cultura o a grabar alguna grabación en caso de que no haya ningún auxiliar de esa zona. De esta manera se tiene acceso al mayor número de acentos posible. Propuestas de actuación. En cuanto a las propuestas de actuación, la primera asignatura que hemos cogido para dar algunos ejemplos es historia. Como en el primero de la ESO, en historia se tiene que dar la Edad Media tras haber aprendido la parte sobre España y que los estudiantes estén familiarizados con ella. Los profesores podrían pedir en el fórum, el portal de los auxiliares,
que serán audios de cómo era la Edad Media en sus países antes de la clase para poder utilizar el recurso durante esta. Con estos audios de los auxiliares de diferentes países, como por ejemplo Nueva Zelanda, Noruega, India, etc., los profesores pueden formar actividades para practicar las comprensiones lingüísticas utilizando los acentos diferentes. Ahora voy a hablar sobre 2 actividades que se pueden hacer utilizando el material. La primera actividad de comprensión oral. El objetivo sería desarrollar la comprensión oral de los estudiantes al escuchar narraciones sobre la Edad Media en diferentes acentos de inglés. El procedimiento. Los profesores recopilan narraciones cortas proporcionadas por los auxiliares que relatan historias o anécdotas de la edad medieval en sus países. La actividad. Los estudiantes escuchan las narraciones y luego participan en un círculo de discusión liderado por los auxiliares. Cada estudiante comparte lo que encontró interesante o sorprendente en las historias. Los auxiliares fomentan la participación activa haciendo preguntas de seguimiento y proporcionando información adicional si es necesario. Preguntas de comprensión oral. Se formularán preguntas que los estudiantes deben responder oralmente, utilizando la información de las narraciones. Esto fortalecerá su habilidad para expresar lo que han comprendido de manera coherente y clara. La segunda, actividad de comprensión auditiva. El objetivo: desarrollar la comprensión auditiva de los estudiantes al exponerlos a diferentes acentos de inglés, mientras exploran aspectos de la Edad Media en diversos países. El procedimiento sería que los profesores recopilan audios proporcionados por los auxiliares que describen aspectos específicos de la Edad Media en sus respectivos países. Los estudiantes escuchan los audios y toman notas sobre los elementos destacados en cada uno. La actividad. Después de escuchar los audios, se forman grupos donde en cada uno de ellos se comparte la información que se recopiló. Los auxiliares en el aula guían la discusión y ayudan a aclarar dudas sobre vocabulario o detalles culturales. Los estudiantes deben identificar similitudes y diferencias entre las descripciones de la Edad Media en diferentes regiones y de la Edad Media de España. Preguntas de comprensión auditiva. Se proporcionarán preguntas que los estudiantes deben responder basándose en la información de los audios, fomentando la reflexión y la aplicación de lo aprendido. Para la materia de educación plástica, visual y audiovisual, la propuesta elaborada tiene como título Accents and Cultural Heritage y está pensada para segundo de la ESO. Necesitaremos en primer lugar que los auxiliares de conversación disponibles creen una presentación de 2 minutos como máximo donde oralmente expliquen 3 tradiciones culturales de su país, utilizando referencias visuales en una única diapositiva. El profesorado colaborará con los auxiliares en la elaboración de dicho material, aportando sus conocimientos y realizando la diapositiva con las imágenes y los subtítulos que recojan el audio. Este material será el punto de inicio para la tarea que los alumnos realizarán en clase. Gracias a la plataforma de intercambio de materiales entre auxiliares y profesores que se pondría en marcha a través de Google Chat, utilizando Google Drive para albergar los archivos, el auxiliar de nuestra aula podrá compartir su intervención para su posterior uso en otros centros y aulas, y los profesores a su vez podrán obtener material de otros auxiliares. Ya en el aula,
El profesor utilizará los recursos elaborados por los auxiliares para presentar la tarea Creating Infographics, utilizando como mínimo 3 presentaciones, tras lo cual se hará un Kahoot en conjunto con toda la clase para mejorar la comprensión e involucración de los alumnos. Seguidamente, el profesor presentará diversos ejemplos y aplicaciones de una infografía visual, así como la aplicación de los principios compositivos básicos, y utilizará vocabulario específico en la L2, en inglés, con traducciones escritas puntuales en la L1. En segundo lugar, se explicará la tarea a los alumnos. En Creating Infographics, los alumnos trabajarán por parejas, eligiendo libremente una de las presentaciones realizadas por los auxiliares para utilizarla como recurso. En base a la información ofrecida en esa presentación, ellos deben elaborar una infografía en Padlet, que es el recurso TIC que utilizarán todos en el aula, explicando una de las 3 tradiciones culturales presentadas por el auxiliar. Finalmente, cada pareja presentará su trabajo en clase. De esta forma, relacionarán cada acento y cada identidad lingüística con una cultura y tendrán un primer acercamiento a la misma, a la vez que trabajaremos los saberes básicos de la asignatura. Respecto a la propuesta de actuación, en la asignatura de Educación Física hemos diseñado 2 actividades, a modo de ejemplo. En la primera, que se trata de una actividad de investigación y exposición oral, la clase se divide en grupos de 6 personas. Se le asigna a cada grupo una zona geográfica, por ejemplo, Escocia, Irlanda, Estados Unidos, Jamaica, Australia, India, etc. Los grupos han de investigar sobre los juegos populares o deportes más tradicionales de cada región y escoger uno de ellos. Una vez lo hayan escogido, deben buscar un vídeo en el que una persona de esa zona explique las reglas y el desarrollo del juego o deporte. En caso de que no lo encuentren, pueden buscar una entrevista a un deportista de ese lugar. El objetivo es conseguir un vídeo de una persona de esa zona hablando con su acento. Cada grupo debe realizar una pequeña exposición para el resto de la clase, apoyándose en el vídeo de la persona nativa y en algún documento audiovisual creado por ellos. Por ejemplo, una presentación de PowerPoint. Además de la exposición, deben preparar una posterior puesta en práctica del juego o deporte elegido para llevarlo a cabo en el patio. Para ello pueden crear o comprar el equipamiento necesario. También pueden utilizar materiales parecidos. Se premia la creatividad. En esta actividad, además de los acentos, se trabaja la cultura de cada zona geográfica. En cuanto a la actividad número 2, que se trata de comprensión e identificación de acentos, se pedirá a los auxiliares que suban al foro o plataforma AccentNet una grabación hablando sobre un juego o deporte en concreto. Una vez el profesor o profesora cuente con varias grabaciones, llevará a cabo la siguiente actividad. Reproducirá las grabaciones en clase, invitando a los alumnos y alumnas a que anoten la información más relevante o las palabras clave de cada grabación. Una vez hayan escuchado las grabaciones, se le entregará al alumnado una hoja con preguntas. En ellas se preguntarán a qué juego o deporte se referían, cuántas personas participan, con qué edad empezó a practicar la persona que habla, etc. Tras responder a las preguntas, se facilita una discusión sobre las experiencias de escucha. Se anima a los estudiantes a compartir sus observaciones sobre los diferentes acentos, desafíos encontrados y estrategias utilizadas para comprender mejor. Al final, se decide entre toda la clase qué acento pertenece a cada grabación y cómo lo han identificado. Los recursos necesarios para el proyecto. Este proyecto busca integrar diversos acentos de inglés en el aula, promoviendo la diversidad cultural y el enriquecimiento del aprendizaje. Para lograr esto, hemos identificado varios recursos claves que facilitarán la colaboración y implementación efectiva del proyecto. Primero, creación de una plataforma online. Proponemos la creación de un sitio web centralizado para todos los auxiliares de Andalucía. Este sitio funcionaría como un tablón o foro interactivo donde profesores y auxiliares pueden intercambiar material,
recursos y experiencias relacionados con el proyecto. Para lograrlo, los recursos serán los siguientes. Usaremos Google Chat y Google Drive como las herramientas principales para la comunicación y el intercambio de los archivos en tiempo real. Segundo, mapa visual de acentos. Para destacar la diversidad lingüística, proponemos un mapa visual interactivo donde cada auxiliar puede marcar su ubicación geográfica y contribuir con una muestra grabada de su acento. Para ello, Google Sites será la plataforma para crear este mapa interactivo, permitiendo una presentación visual de la riqueza de acentos presentes. Tercero, recursos humanos, los auxiliares. La colaboración activa de los auxiliares será esencial para el éxito de este proyecto. Estos profesionales no solo aportarán sus acentos únicos, sino que también desempeñarán un papel clave en la creación y revisión de material didáctico. Hemos pensado en utilizar esta herramienta diversa que ya tenemos disponible en los centros para mejorar y colaborar más con ellos con el fin de desarrollar nuestras habilidades lingüísticas y nuestros conocimientos culturales. Cuarto, pizarras digitales o ordenadores personales. Facilitaremos el acceso a la tecnología en las aulas mediante la instalación en los casos necesarios o el uso de las pizarras digitales u ordenadores personales. Esto permitiría una mayor integración de recursos digitales y la presentación efectiva del contenido. En el caso de la instalación, se requerirá la colaboración de la Junta de Andalucía para proporcionar el equipamiento necesario en las aulas. Quinto, organización y temporalización. Establecemos un cronograma claro y detallado para implementar y evaluar este proyecto. Esto incluirá fechas límite para la contribución de material, sesiones de formación y momentos de retroalimentación para ajustar el enfoque según las necesidades. Para eso, utilizaremos herramientas de planificación y gestión de proyectos para asegurar una ejecución eficiente y efectiva, como Google Calendar. En resumen, estos recursos son fundamentales para llevar a cabo nuestro proyecto lingüístico de manera exitosa. La creación de una plataforma centralizada, la visualización de acentos, la colaboración activa de los auxiliares, la tecnología en las aulas y la organización temporal serán los pilares claves para promover la diversidad lingüística y el aprendizaje enriquecedor en nuestros institutos bilingües. En cuanto a los indicadores de seguimiento que hemos elegido para medir el grado de consecución, aceptación o participación por parte de los alumnos, se encuentran dos principales herramientas. La primera es un cuestionario de autoevaluación. Para recibir feedback del alumnado, los profesores repartirán un cuestionario en clase. Con esta herramienta se pretende medir el recibimiento y el impacto que ha tenido el proyecto entre los estudiantes, conocer qué dificultades están enfrentando y evaluar si realmente se están alcanzando los objetivos del proyecto. También se añade un apartado en el que pueden aportar propuestas de mejora. Deben evaluar su desempeño asignando una puntuación desde el 1 al 5 ante preguntas como las siguientes. ¿Puedes pronunciar palabras y frases en inglés con el acento específico que estás estudiando? Evalúa tu capacidad para comprender diferentes acentos en inglés como el británico, americano, australiano, irlandés, etc. ¿Has participado activamente en las discusiones y actividades relacionadas con la diferenciación de acentos en inglés? La otra herramienta que hemos diseñado para realizar un seguimiento al alumnado es una rúbrica de evaluación.
En ella aparecen criterios de evaluación como identificación de acentos, comprensión auditiva, presentación oral, colaboración en grupo. Y en ella el profesor o profesora debe asignar una puntuación. Para registrar adecuadamente las conclusiones del profesorado y sus propuestas de mejora con respecto al proyecto, se utilizarán los siguientes recursos. En primer lugar, una bitácora del proyecto, que funcionará como un diario de clase para recoger el desarrollo de las sesiones. En segundo lugar, un cuestionario que cada profesor completará de manera individual al finalizar el curso, expresando su parecer con respecto al nivel de consecución de una serie de objetivos previamente fijados. Y por último, las reuniones del claustro, en las cuales tendrá lugar una puesta en común donde se expondrán lo recogido en las bitácoras, y en la última reunión se tendrán en cuenta los resultados de los cuestionarios para poder establecer mejoras en el próximo curso escolar. Encuestas para auxiliares. Para recibir el feedback de los auxiliares, crearemos un Google Form con varias preguntas para recibir sus opiniones y sugerencias para seguir y mejorar el proyecto. Aquí hemos dejado un ejemplo de las preguntas que estarán presentes en el formulario. How well do you understand the goals and objectives of this linguistic project? Have you actively engaged with the project resources on the online platform? To what extent do you feel the project has enriched the students' understanding of diverse English accents? Do you have any suggestions for improving the project or the online platform? And how often do you collaborate with other auxiliaries to enhance the project's impact in the classroom? Conclusión. En resumen, el proyecto Accent.net solo es posible si se produce una colaboración constante entre profesores y auxiliares de conversación. Aspira a potenciar y mejorar el bilingüismo en los institutos bilingües de Andalucía. Con la ayuda de las encuestas podremos evaluar continuamente el desarrollo del proyecto y realizar ajustes necesarios para garantizar su éxito y proporcionar una experiencia educativa de calidad.